Hila historias pasadas congelando el tiempo. Por momentos invoca a la infancia, esa etapa frágil, tan volátil como muchas de sus piezas. Entiende el libro como objeto en sí mismo, fuera de su contenido, cuyas hojas parecen convocar varios sentidos, el tacto, el oído, el olfato. ¿Hasta qué punto, por el uso de la costura, vestidos, hay algo de reivindicación del trabajo femenino? Pues esa y otras cuestiones abordaremos hoy con nuestra invitada Carolina Cruz Guimarey, que está exponiendo en la Compostelana a Punto de Fuga. Bienvenida a Espacio de Arte, Carolina. Vamos a empezar con un cuestionario express para conocerte un poco mejor. Pareces sorprendida ante la vida, como bien dices en tu página. ¿Qué te produce perplejidad? Perplejidad. Bueno, en realidad todo me produce perplejidad, sobre todo si prestas atención a las cosas pequeñas, a lo cotidiano, empieza a sorprenderte todo. Yo creo que es un ejercicio un poco inquietante, a veces incluso peligroso, pero importante, cuestionarse las cosas que nos rodean, las cosas que tenemos más asumidas. ¿Te gusta hacer listas de los amigos que conoces, de las ciudades que visitas, de secretos inconfesables? ¿En cuál andas en estos momentos? Bueno, en realidad cuando hablo de hacer listas, en realidad me refiero a jugar con las palabras, ¿no? Que es algo que hago continuamente, que no paro de hacer. Además, bueno, en realidad escribir un poema es hacer una especie de lista de palabras y yo estoy escribiendo siempre, aunque incluso a veces sin llegar a escribirlo, ¿no? Mentalmente, sin llegar a escribirlo físicamente, ya es algo que hago continuamente, jugar con las palabras. Y en esas listas que haces de ciudades, por ejemplo, en las que te gustaría vivir, ¿cuáles ocupan los primeros lugares? Bueno, esa es una lista secreta, es una lista secreta, pero bueno, en realidad las ciudades, los lugares en los que me gustaría vivir están relacionados con la gente que vive en esos lugares y con los que me gustaría estar o con ciudades en las que ha vivido gente a la que admiro, otros artistas. Esas son mis listas secretas de ciudades. Y hablando de artistas a los que admiras, ¿nos podrías mencionar alguno y otro que te disguste? Bueno, para mí ha sido esencial, por ejemplo, Mira Schendel, que es una artista que ha sabido trabajar con el papel y con la palabra, pero haciendo sobre todo uso de esa fragilidad del papel y uso del silencio para evocar la palabra. Mira Schendel es una de las artistas que más me ha influenciado, por ejemplo. También Elena del Rivero, porque es otra artista que tiene muy presente la literatura, el papel, que también hace un uso performático del arte, de la experiencia, es feminista, es una artista que a mí que me ha marcado mucho. Y bueno, no sé, podría decirte, por incluir a un chico, a un hombre, podría hablarte también de Jorge Maki, que es un artista que también me gusta cómo se acerca a lo cotidiano y lo convierte en otra cosa, el tipo de materiales que utiliza, la ironía también, que parte de muchas veces de obras que en principio son muy bellas, pero cuando te acercas son muy impactantes. Ese juego entre lo bello y lo duro me gusta mucho también. Y, y bueno, esos son algunos de mis referentes importantes. Sí. Y a nivel de películas, ¿me podrías citar una que te haya impactado y por qué? Bueno, el cine para mí es muy importante, tanto en mi proceso creativo como en mi vida personal también, en mi experiencia personal, ¿no? Pero si tengo que elegir una película, yo te hablaría de Los espigadores y la espigadora, que es una película dirigida por Agnès Varda y es una película que ha dado nombre a una parte de mi proceso creativo, ¿no? Que es lo de espigar, porque en realidad yo hago esa recolección de cosas que ya no sirven, que han sido desechadas y la mayoría de los materiales que yo utilizo pues son así, son materiales espigados, incluso las palabras, también espigo palabras, por ejemplo.
¿Me podrías citar un museo al que no te importaría volver cada año? Bueno, yo aquí le daría un poco la vuelta a la pregunta porque me interesa sobre todo, más que los museos, me interesa mucho en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? De esta crisis del mercado, del arte, de crisis en general, ¿no? Me interesan sobre todo iniciativas que se están dando en relación a crear nuevos espacios de arte autogestionados. Por ejemplo, aquí en Santiago de Compostela, pues el FAC Peregrina, que ellos llaman el Furancho del Arte, ¿no? O otro tipo de alternativas que se proponen, por ejemplo, en entornos rurales, pequeños ayuntamientos, o incluso cuando se ceden espacios, por ejemplo, casas, pisos que se han quedado Aquí abandonados. tuvimos Factoría, Compostela. Sí, o por el fallecimiento incluso de algún familiar, que se coge ese espacio y se reutiliza como espacio expositivo, huyendo del cubo blanco, dándole también importancia a esa historia propia del espacio. Y a mí eso me parece muy interesante por varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, por un lado establece una relación diferente entre el espectador, la institución, si la hay o si no la hay, y el artista. Es una relación mucho más horizontal, es una forma mucho más fácil de que el espectador participe, entienda del arte contemporáneo, que es algo que no es fácil normalmente para el público en general. Y después también porque, por ejemplo, en el caso de los entornos rurales, crean una especie de, digamos, periferia del arte, que es una periferia no solo geográfica, ¿no? Sino también que es una periferia a lo que se refiere al circuito comercial tradicional, ¿no? Y, por ejemplo, he participado recientemente en una experiencia interesantísima en un pueblo muy pequeño de Málaga que se llama Genalguacil, que ellos se han autobautizado como el pueblo museo, ¿no? Por ejemplo, ese sería un museo al que no me importaría volver, porque es esta experiencia de construir, ¿no? De construir el arte dentro de la cotidianidad y haciéndolo muy participativo. Es muy interesante como la gente, los vecinos, se acercan al arte contemporáneo, al principio incluso incrédulos, ¿no? Y poco a poco pues se van implicando y van participando y van sintiendo mucho interés por eso que estás haciendo, y que probablemente si viesen en una sala común pasaría desapercibido o incluso les resultaría incómodo. Bueno, como se han alargado un poco el cuestionario express, ya nos Sí, adentramos perdón. de lleno en la exposición, en las imaginarias y en lo que estabas hablando en este momento, de adentrarte en lo cotidiano, en las memorias del lugar. ¿Cuánto poder tiene la memoria en todo tu trabajo, el recuerdo? Mucho, mucho. La memoria y el olvido también, ese doble juego entre lo que olvidamos y lo que recordamos, y los huecos que quedan entre lo que evocamos y no. También hay mucha parte de la memoria inventada, ¿no? Porque en realidad yo utilizo materiales cotidianos, materiales muy familiares para todos, ¿no? Pero que en realidad no son, por ejemplo, las fotografías que utilizo, que no son fotografías de mi archivo personal, ¿no? Son fotografías de desconocidas, de mujeres y niñas desconocidas. Entonces juego un poquito a construir esa memoria inventada, que por otro lado entiendo que es común, porque en realidad cuando hablamos de un cumpleaños, de una ausencia o de una persona que crece, que pasa de ser una niña a ser una adulta, estamos hablando de cosas que son comunes, son personales pero comunes a todas las mujeres y a todas las niñas, ¿no? Y eso pues me interesa también. Y con lo que nos identificamos. Este trabajo, estamos viendo ahora en pantalla, parte precisamente de esta instalación. Las imaginadoras, ¿sí? ¿Quiénes son esos seres inanimados? Bueno, las imaginadoras son todas las mujeres y las niñas que son protagonistas, ¿no? de esta exposición, y son mujeres y niñas que saben imaginar, pero también saben hacer, ¿no? Saben provocar los cambios, saben exigir, saben
evocar la memoria, saben incluso a veces olvidar, pero que lo importante sobre todo es que son las protagonistas. Y siempre la mujer. Yo creo que tu trabajo lo vemos y sabemos que detrás hay un artista, no un artista hombre. Una artista mujer. Sí. Bueno, es cierto que utilizo muchos materiales y muchas técnicas, por ejemplo la costura, ¿no?, que proceden de un universo tradicionalmente reservado a las mujeres, ¿no?, un universo femenino. Si es por un lado una reivindicación, ¿no?, de estas tareas que siempre estuvieron reservadas al hogar, aquí se les da un estatus artístico, ¿no?, otro estatus, eso es importante. Pero por otro lado no es solo una obra femenina, es una obra feminista, eso es importante porque hay una intención no explícita, pero sí implícita feminista. Y algo que está muy presente es la escritura. Literatura y arte van en comunión, pienso. Sí, en mi obra sí, porque bueno, yo lo primero que he hecho, lo primero que he hecho siempre ha sido escribir, ¿no? Y es a partir de la escritura poética que va surgiendo mi trabajo plástico, ¿no? Y eso yo creo que se puede ver en el trabajo, incluso cuando no incluyo palabras, porque incluso cuando no incluyo palabras o poemas hay una evocación del universo literario, bien sea pues por la utilización del objeto, del libro objeto, el libro como objeto, sí, o del papel, ¿no?, de la evocación del papel, también de la fragilidad del papel. Bueno, hay y varios ahí te metes ahí. en el libro de artista. En el libro poema. Muchos de estos libros ya han sido premiados, los hemos visto en exposiciones en la Ciudad de la Cultura, pero más de uno te ha reportado algún premio. Sí, bueno, en realidad el proyecto del que citas, ¿no?, de la Ciudad de la Cultura, más que un premio es un trabajo, una propuesta que surgió del primer encuentro de artistas de la Ciudad de la Cultura. Todos los artistas, una gran parte de los artistas que participamos, presentamos esta propuesta que se hizo tangible, que era una especie de, digamos, museo móvil, ¿no?, que eso también, pues es una referencia a Duchamp, sí, el container. Y todos pues participamos con una pieza que era un libro de artista. Sí, ese libro de artista después también se expuso en la feria en la primera feria de libros de artista que se ha organizado en Madrid. Bueno, yo creo que el tema del libro de artista es una cosa que está muy viva y que también es una cosa muy, que difiere un poco, ¿no?, de la trayectoria tradicional del arte comercial, y sí es algo muy interesante. Sí. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a escuchar a la comisaria de exposiciones e investigadora, Amabel González Troncoso, para que nos hable de tu obra, y esto es lo que nos dice. Considero el trabajo de Carolina Cruz como un proceso en donde lo poético conceptual es lo que envuelve toda su obra, que a nivel visual pues percibimos en ella como dos partes. Hay un tema principal, que es siempre esa representación del universo femenino, de la mujer, una mujer que siempre recuerda como unas épocas más pasadas, como reminiscencias también de nuestras abuelas, de sus juventudes, con sus sueños que no llegaron a realizarse, pero siempre esas imágenes siempre se apoyan en algo con mucha más fuerza, que por un lado están sus miradas, tremendamente fijas, pero al mismo tiempo se apoyan siempre en esas letras, en esos textos, ¿no? De ahí llegamos a esos caminos de consideraciones feministas, donde recuerda mucho pues, a la obra de Barbara Kruger, de Annette Messenger o incluso de Shirin Nestan, ¿no? Un poco esa idea de por medio del mensaje dar una expresión totalmente fuerte a esas imágenes que ahí estamos viendo. ¿Qué te ha parecido el comentario de Amabel? Me parece redondo, la verdad creo que ha captado muy bien mi trabajo, incluso ha aportado cosas que igual yo no hubiese aportado, que es algo súper interesante porque esa es la parte bonita, ¿no?, del trabajo, que haya gente que observando pueda incluso ver más cosas de las que tú en primera instancia tenías intención de transmitir. Pero sí creo que es muy interesante esto que dice de la diferencia entre lo estético y lo conceptual, ese juego, ¿no?, entre que
que te acercas a algo que es muy bonito, muy amable en principio, ¿no? Pero cuando te enfrentas a la mirada de esa niña o de esa mujer y lees el texto, hay una provocación, hay un hecho un poco violento, ¿no? Y eso que señalaba Mabel es para mí muy importante. Sí. Sí. Mira, esta violencia implícita la he visto yo en El escaparate. A mí me recordaban mucho esos bloques atados a Boltanski. Después a otros, como a la comisaria de la exposición, Paula Cabaleiro, la cama que tienes instalada en el centro del espacio expositivo, pues la habitación de Virginia Woolf. Háblanos de esta cama. Bueno, en realidad la cama, como todos los elementos que utilizo, es ese elemento simbólico de lo íntimo, ¿no? De lo privado. Aquí tiene también que ver como con la almohada, pues con la ensoñación, con el sueño, con imaginar, pero sobre todo con ese ambiente de lo privado, un poco cerrado. Pues si ves la otra serie, en La sombra inquieta, también hay una habitación, hay una sombra inquieta que se mueve en ese espacio íntimo, pero muchas veces ese espacio íntimo también es un espacio en el que estás atrapado, y un poco es ese Bueno, sentido. atrapada has estado hoy mucho cuando te metes en esa estantería. Realmente tienes que ser goma, súper flexible, y después yo creo que ahí sí que hay mucho de autorreferencial. Bueno, en el tipo de fotografía que yo hago, es verdad que yo aparezco, ¿no? Pero no es tanto como una autorreferencia, porque es un personaje. Es verdad que lo que aparece es una mujer, pero no tendría por qué ser yo. Soy yo, pero no tendría por qué ser yo. De hecho, normalmente el rostro no es nítido. Lo que sí hay es una intención performática, digamos, porque hay un escenario, hay un personaje y hay una acción. Y en las series de fotografías, pues ese personaje interactúa con el espacio que tiene alrededor, ¿no? Eso sí que es importante, más que sea autorreferencial. Sí. Ahora estamos viendo No se juega, un traje de niña, una evocación a la infancia, pero no precisamente a una infancia feliz, sino ciertamente dura. Casi estamos viendo, podemos hablar de una belleza sublime. Sí, en este caso yo creo que es en el que es más evidente esto de lo que hablábamos de un objeto que es bello, que es dulce, ¿no? Y que te acercas y es todo lo contrario, porque el vestido es un vestido muy pequeño y desde lejos pues se ve un pequeño vestido blanco con unas motitas negras, no sabes bien qué es, ¿no? Y es como esa vocación de la infancia más tradicional, más clásica, como aquel lugar de sosiego, de protección. Cuando te acercas ves que es todo lo contrario, ¿no? Que hay esa referencia a lo que hace daño, al castigo infligido en las sí, aulas. Porque a mí me interesa mucho ese concepto de la infancia como alejado de la idealización, porque yo creo que la infancia es un momento de la vida muy vulnerable, en el que los niños y las niñas sufren mucho, también tienen pocos derechos, y eso se obvia. Con el paso del tiempo es como que la infancia solo es ese lugar de sosiego, y creo que eso no es cierto. Creo que la infancia es donde construimos nuestros fantasmas, nuestros miedos, es el momento en el que aprendemos verdaderamente lo que es la vulnerabilidad, y en esta pieza trato de eso, sí. Muchas veces en algún trabajo has invocado a fantasmas. ¿Qué estrategias utilizas para ello? ¿Cómo se invocan a los fantasmas? Bueno, en concreto en el trabajo al que te refieres, que es el desván, estrategias para invocar fantasmas, yo creo que es un buen resumen de todo lo que hemos estado hablando, porque por un lado hay todo un relato, ¿no? que introduce esas fotografías, que es imprescindible para entender las fotografías, y que ahí se habla de las estrategias para invocar el fantasma, que finalmente cuando llegas al final descubres que el fantasma estaba mucho más cerca de lo que suponías. No quiero desvelarlo para que la gente pueda acercarse al texto y leerlo, pero esa es la clave. Está después el espacio porque es el desván,
y ese personaje que interactúa otra vez con el espacio y con los objetos que hay en el espacio. O sea que es un buen resumen de todos esos elementos que hemos ido sacando durante la entrevista. Y viendo tu obra, todo tu trabajo, podemos decir que la vida no es corta y el arte es eterno, porque tú realmente solo trabajas con material muy efímero, perecedero. Muchas veces, bueno, tus obras invitan a tocarlas, pero si las tocas casi sentimos y olemos los materiales, pero también percibimos que se pueden evaporar. Sí, la elección de los materiales es muy importante, ¿no? Es parte esencial del mensaje. Algunas veces son materiales efímeros, la mayoría de las veces lo que sí son materiales muy frágiles, ¿no? Pero esta elección de los materiales frágiles es una elección completamente consciente y que tiene que ver con una forma de posicionarme, ¿no? ante el mundo que nos rodea y ante el mundo del arte también, ¿no? Como una forma de reivindicar pues nuestra propia fragilidad, la fragilidad de lo que nos rodea y escapando un poco de las grandes dimensiones, de los materiales industriales para volver a otro tipo de actividad, ¿no? Yo lo que busco mucho es como la calma, digamos, la calma y aprender volver a aprender a relacionarnos con lo que nos rodea desde un punto de vista mucho más humilde. A otra escala. Y dentro de esa calma que se necesitará, supongo, para leer un buen libro. ¿Nos podrías, y ya para terminar, citar ese buen libro? Sí. Además es muy importante para mí porque, claro, mis referentes, antes hablamos de referentes plásticos, pero verdaderamente mis verdaderos referentes a la hora de trabajar son literarios, ¿no? Y esenciales para mí son Marguerite Duras y Alejandra Pizarnik. Ellas son verdaderamente mis madres, digamos. Y bueno, y todo tu trabajo, femenino hasta la médula. Sí, sí. ¿Y nos podrías citar también una obra fundamental de la historia del arte y el por qué? Bueno, a mí lo que me parece interesantísimo al hablar de la historia del arte es fijarnos en qué es una historia. Es un relato que excluye normalmente a mucha gente y es una exclusión que normalmente es muy consciente. Hay muchos excluidos en la historia del arte, como en todas las historias, y sobre todo hay muchas excluidas, sí, ¿no? Digamos. Y entonces eso es para mí, más que citar algún caso en concreto, para mí eso es importante, poner el foco de atención. Y reivindicar el trabajo de las olvidadas. Claro, que de la historia del arte es una historia del arte masculina, occidental, heterosexual, blanca, y eso es lo que yo creo que habría que destacar. Bueno, pues gracias Carolina por estar con nosotros. Lo mismo que Carolina ha reivindicado el trabajo de todas esas artistas olvidadas, también ella intenta rescatar la memoria del pasado, que incluso intuye entre las sábanas y los visillos de un hogar, capaz de convocar a fantasmas, capaz de hacer aparecer a los espíritus, cuya presencia casi sentimos. Una obra misteriosa e imaginativa y muy sugerente que no les va a decepcionar. Galería A Punto de Fuga. Seguimos hablando de arte, como siempre, ya saben, la próxima semana.